Los fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Compartimos hoy el Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 6, versículo 6. Queridos hermanos, en este día vamos a ver a Jesús enseñando y a los fariseos murmurando. ¿Cómo la ven? Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Estaba predicando la palabra del reino. Estaba llevando el mensaje de la salvación y habían unos fulanos que se llamaban fariseos, muy santicos, muy buenecitos, muy de esos golpes de pecho, que estaban acechando para acabar a Jesús. Y cuando Jesús llama al enfermo y lo sana, los fariseos de una vez le caen a Jesús. No querían ver ojos bonitos en cara ajena. ¿Conoces algún fariseo de esos que andan acechando a la gente para destruirla? Eso lo vamos a compartir en este evangelio. Estamos aquí en, ¿cómo es que se llama aquí? Indiantown, Florida, los Estados Unidos, compartiendo la palabra de Dios, y vamos a meditar este evangelio. Aquí están los hermanos quienes nos están acompañando. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 6. Oído al tambor, paren la oreja. Lo buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, ¿es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe? Pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante inmoralidad. Por mi parte, yo ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia, como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes, yo estaré presente en espíritu. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios, todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 5 vamos a responder todos. Condúcenos, Señor, por tu camino santo. Todos. Condúcenos, Señor, por tu camino santo. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante te puede estar ante ti. Todos.
Condúceme, Señor, por tu camino santo. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Todos, condúceme, Señor, por tu camino santo. Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protégelos, que se regocijen los que te aman. Todos, condúceme, Señor, por tu camino santo. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe en este día, que ante la palabra de Jesucristo no murmuremos, por el contrario, nos sanemos de los pecados. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis y bueno, hoy nos acompañan unos hermanitos aquí en el Evangelio del Día. Nos encontramos con una venezolana aquí, con una venezolana, ahí en la foto de inicio del Evangelio la pueden observar. ¿Cómo es que se llama? Valentina. Con Valentina, y viene con Orville nos acompaña en este día. ¿Y el hermanito? Juan Romero, bueno, aquí estamos compartiendo y con el Padre Francisco de México, de Puerto Rico, de Venezuela, bueno, dos de Venezuela. Y bueno, con todos ustedes compartiendo la palabra de Dios. Estamos aquí en, ¿dónde es que estamos? Indiantown, Florida. Indiantown, Florida. Estamos aquí en Florida, los Estados Unidos, compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy, lunes, vamos a estar compartiendo a las 7 de la noche en la iglesia de la Santa Cruz aquí en Indiantown, Florida. Vamos a estar compartiendo un encuentro. Vamos a compartir con los hermanos de Juan 23
y va a ser un cuento abierto de la palabra de Dios. Vamos a compartir. Si usted vive cerca por aquí de la Florida y quiere acercarse, 7 de la noche, lunes, vamos a compartir con todos ustedes la palabra de Dios y vamos a compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a todos los que están en vivo, a todos los que nos están acompañando a esta hora del día. Gracias a Virginia Ballesteros, gracias por su granito de arena. El Señor le bendiga. Ana María Martínez, por fin pude conocerlo ayer, Padre, y saludarlo. Gracias, Ana María, por acompañarnos. Y bueno, vamos a estar durante estos días compartiendo. Ahorita antes del Evangelio subimos un video de llegando a la iglesia de Indiantown, Florida, la iglesia de la Santa Cruz. Vimos cómo era la iglesia y ya mañana les comparto otro video. Los que quieran saber dónde está el Padre, busca en YouTube Un Día con el Padre Marcos Galvis y ahí estará. El día miércoles vamos a estar compartiendo, vamos a Washington, a compartir la palabra de Dios, Dios mediante y María Santísima, con todos ustedes. Busca en Facebook y busca en Instagram, Padre Marcos Galvis, y ahí estarán las fotos donde nos muestran los flyers, donde vamos a ir a compartir. Bueno, desde aquí compartimos la palabra de Dios en este día. Me alegra mucho y bueno, un saludo cordial al Padre Francisco, que nos ha permitido venir a la parroquia y a compartir con todos ustedes. Y a todos los hermanos quienes hoy pude compartir y ayer pude compartir, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por su cariño y su cercanía. Bueno, Un Día con el Padre Marcos Galvis, ahí están los videos donde estuvimos saludando a las personas, donde estuvimos saludando a la gente. La palabra de Dios hoy está tomada del Evangelio de San Lucas. San Lucas, vamos a ver todos, vamos a buscarlo. San Lucas capítulo 6, versículo 6. Resulta que Jesucristo nuestro Señor llegó a una sinagoga. Y cuando llega a la sinagoga, lo primero que se da cuenta es que hay un enfermo. Y cuando Jesús ve que hay un enfermo, está predicando la palabra, está evangelizando, llevando el mensaje. Los fariseos están al acecho, buscando una artimaña, una excusa para hundir a Jesús. Hoy la palabra de Dios nos enseña que nos vamos a encontrar gente mala en la vida, que siempre estará pendiente para... No se escucha. Sí, A ver. No, usted sí me escucha porque está aquí. Pero colócale ahí volumen. Ya va, espere para ver. Dice que no se escucha. ¿Ahora sí? No, sí se escucha. pendiente. Sí se oye. Siempre encontraremos personas que van a estar pendientes de cómo hacernos la vida imposible, de cómo hacernos daño en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en la familia. ¿No le ha pasado? Jesús se puso a predicar y los fariseos vagabundos sin vergüenza estaban murmurando para dañar a Jesús, para destruir al Señor, buscando una excusa para dañar al Maestro. Y hoy dice la palabra de Dios que eso no se hace, que debemos dejar de lado el fariseísmo. Y a Jesús no le importó que hablaran de él. Y a Jesús no le importó que lo señalaran. Jesús vio al enfermo, predicó la palabra de Dios y hizo el milagro. Un saludo para el Padre Romero desde España. Que Dios lo bendiga. El obispo lo mandó a estudiar por allá. Que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe, Padre Romero. Que Dios le dé mucha sabiduría para seguir estudiando. Gracias por acompañarnos. Y entonces nos vamos a encontrar en la vida personas que son como los fariseos. Piedritas en el zapato. Personas que están puestas para hacernos la vida imposible. Pero Jesús no se puso a pelear con los fariseos. Jesús no se puso a discutir con los fariseos. Jesús no se puso a molestar a los fariseos. Lo dejó quietos. Hizo el milagro y le agarraron más rabia. Hizo el milagro y le agarraron más molestia. Hizo el milagro. ¿Qué significa? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en este día? Que ustedes y yo debemos tener presente que las cosas debemos hacerlas no por gustos y caprichos de los demás,
sino que debemos hacerla por Dios y por amor a Dios. Cuando Cristo predica la palabra de Dios, surgen milagros, surgen sanaciones, surgen buenas obras. Mire, durante estos días que he estado compartiendo con la gente, que he estado compartiendo con las personas, la gente se acerca y me dice, me dan carta, me dan abrazo, me dicen, Padre, gracias a escuchar la palabra de Dios me casé. Gracias a escuchar la palabra de Dios dejé el vicio. Gracias a escuchar la palabra de Dios, Dios bendijo mi hogar. Ahora soy una persona nueva. Gracias a escuchar la palabra de Dios mi vida cambió. Gracias a escuchar la palabra de Dios. Y empiezan a dar testimonio. Eso a Dios le gusta. Eso es lo que Jesús quiere. Que cuando la palabra de Dios se predique, surge el milagro. Pero también nos hemos encontrado fariseos en la iglesia. Fariseos en la iglesia. Me daba risa porque esta mañana estaba salvando a la gente y decía un señor, decía, Padre, aquí estoy, aquí estoy. Y la esposa dice, sí, usted siempre me critica porque yo escucho al Padre. Usted siempre me critica. Lo regañaba, le decía delante mío. Usted me critica porque yo me paso escuchando al Padre. Y yo decía, ay, ay, ay. Sí, así no me encontrar personas. Que cuando ustedes y yo escuchemos la palabra, escuchemos el evangelio, compartamos la misa, hay personas que nos van a criticar. Eso se llaman fariseos. Entonces no le prestemos atención. Cuando la palabra de Dios se predica, los fariseos rebotan. Los fariseos se quejan. ¿Conoces algún fariseo en tu casa? ¿Conoces alguna persona de esas que se echan para atrás, se molestan y se fastidian cuando compartimos la palabra? No vamos a encontrar con mucho. Eso nos enseña Jesús en la palabra. Saludo por aquí a María Enríquez. Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. El Señor le bendiga y le multiplique. Roxani Sánchez. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le bendiga. Vamos a abrir la Biblia, pues. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 6. Cuando Jesús se enseña, los fariseos murmuran. Vamos a ver cómo lo enseña hoy la palabra de Dios. Tomémonos este momento, mientras que buscamos la cita bíblica, estos minutos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Usted está recibiendo la palabra de Dios. YouTube no quiere compartir la palabra de Dios. Dele donde dice compartir. Y donde dice compartir, copia el enlace y lo comparte en sus redes sociales, en su WhatsApp, en su Facebook, en su Instagram, todas sus redes sociales, compártalo, de manera de que pueda llegar el evangelio a muchas personas. Y mientras que lo comparte, vamos a darle un dedito para arriba. Vamos a tomarnos un minuto para compartir la palabra de Dios, compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No te quedes con la palabra de Dios, compártela. Gracias a todos los que ya la compartieron. Si ya la compartió, escriba, Padre, ya la compartí. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 6. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Hoy día los católicos van a misa, pero no enseñan nada. Jesús entró al templo, a la sinagoga, y se puso a enseñar. Nosotros salimos de misa y no enseñamos nada bueno. Miren la diferencia. Jesús va a la sinagoga y en la sinagoga enseña. Nosotros vamos a la misa y en la misa no enseñamos nada. Salimos de la iglesia y en la casa no enseñamos nada. ¿Por qué no aprendemos de Jesús? Estamos participando de la iglesia, estamos participando de la misa, de encuentros, de talleres. Padre, ni siquiera aprendemos, dice por aquí Madicitrón. Pues sí. ¿Qué vamos a enseñar si no aprendemos? Vamos como los niños a la iglesia, no entendemos nada y salimos peor todavía. Jesús entró y en la sinagoga enseñó. Primera enseñanza de este evangelio, que la palabra de Dios debemos enseñarla. Yo no sé si usted sea papá, yo no sé si usted sea mamá, yo no sé si usted tenga hijos. Llegué tarde, bueno, Alan, ponga las pilas, llegué temprano. Yo no sé si usted tenga responsabilidad, tengan personas a su cargo, pero lo que sí le puedo decir es que la palabra de Dios es para enseñarla. Que las cosas de Dios son para enseñarla. Nadie en las cosas de Dios nació aprendido. Y si usted está aprendiendo, y si usted está recibiendo formación,
todos los días escuchando la palabra de Dios, todos los días oyendo el evangelio, entonces debe enseñar. Hoy cuando estaba predicando, el lector estaba dando una enseñanza. El lector le decían, pero usted ¿por qué sabe leer? ¿Usted por qué lee de esa manera? Y el lector le decía a uno por ahí, es que yo tengo con el padre varios años estudiando. Y me decía esa persona, y es que él lo conoce a usted. Yo le digo, no, yo no lo conozco, ni quién es la primera vez que veo al lector. Pero tiene varios años estudiando. Significa que agarra la palabra de Dios, que cuando recibe el evangelio, anota, escribe. Y leyó muy bonito ese lector, el que me acompañó leyendo la palabra de Dios. Muy bien leyó. Y yo le decía, padre, y yo le decía, siga. Nosotros cuando vamos a la iglesia debemos aprender la palabra de Dios y debemos enseñarla. De nada le sirve a usted tener las enseñanzas, la formación si no las enseña, si no las comparte, si no las da. En su casa sus hijos sin primera comunión, sin bautizo, sin confirmación. En su casa sus hijos no saben nada de Dios porque usted no les ha enseñado. ¿Quién le va a enseñar? Papá, mamá. ¿Quién me enseñó a mí? Pues mi papá y mi mamá. ¿Quién me llevaba a misa? Mi papá y mi mamá. ¿Quién me metió en los caminos de Dios? Mi papá y mi mamá. ¿Quiénes son los primeros catequistas? Pues papá y mi mamá. Jesús llegó a la sinagoga y enseñó. ¿Tus hijos ya saben de Dios? ¿Ya saben del Señor? ¿O todavía usted no le ha enseñado? ¿Tu esposo, estás casado con un hombre ateo que no cree en Dios? Eres de los que andan quejándose, ay padre, es que mi esposo no cree en Dios, es que mi esposo es ateo, es que mi esposo, deje de estar quejándose, ponga a enseñarle. No sabe, enséñale. Padre, es que mi esposa no quiere nada con Dios, mi esposa no sé, enséñale. Jesús enseñaba las cosas de Dios, hay que enseñarla. Nosotros estamos en un país en este momento, en los Estados Unidos, en un país donde la gente llega sin saber inglés, pero la gente aprende el inglés. Aquí hablan inglés casi todos. El único que no habla inglés soy yo, ni pronunciarse el inglés. Y cuando llegan aquí, ¿por qué aprenden inglés? O cuando migran a otro país y aprenden otro idioma, ¿por qué? Porque necesitan trabajar para tener platica, porque necesitan conversar y compartir, porque tienen una necesidad de algo material. Pero en las cosas de Dios no queremos nada. En las cosas de Dios no aprendemos nada. Nos pasamos todo el día escuchando evangelio, escuchando sacerdotes, escuchando enseñanza. Le felicito, hágalo, que eso es lo mejor. De estar escuchando tantas noticias, de estar escuchando. Ayer me decía una señora en la noche, me decía, ay padre, yo ya no escucho noticias porque eso le ponen a uno la cabeza grande. Es verdad. Póngase a escuchar la palabra de Dios. Nos pasamos la vida escuchando sacerdotes, evangelio, enseñanza. Hágalo. Pero no solamente se quede con eso. Enseñe. ¿A quién estás enseñando? En la iglesia necesitamos catequistas. En la iglesia necesitamos gente que enseñe. Pero no queremos enseñar. Jesús se fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y lo que les digo siempre. Si no saben lavar, présteme la batea. Si usted no sabe enseñar, pues al menos comparta el evangelio y yo enseño. Al menos comparta con sus amigos, con sus familiares. No se los he dicho. Hay gente que emigra a otro país, le llama a la familia, mamá, le va a mandar plata, papá, le va a mandar dinero, mamá, le va a mandar unos pesos. Mándele la palabra de Dios también. Mande la palabra del Señor. No solamente le mande dinero o regalo, mándele la palabra de Dios, enséñele y pregunte. Hago como mi papá. Yo cuando era niño, cuando estaba pequeño, a mí me costaban mucho las tablas de multiplicar. Y la tabla que más me costaba era 7 por 8. Y 8 por 7, que es lo mismo, yo no sabía. Y cada ratico, cada 5. Ay, no, yo no podía ver a mi papá, porque mi papá decía, Marco, ¿cuánto es 8 por 7? ¿Cuánto es 7 por 8? Hasta que me aprendí, 8 por 7, 56, 7 por 8, 56, me lo aprendí ya de grande. Me enseñó. Jesús llegó a la sinagoga y se puso a enseñar. Nuestra misión debe ser la de Jesús. Pero nosotros no queremos ser como Jesús. Nosotros queremos ser como los fariseos. ¿Cómo eran los fariseos? Mire, había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener cómo acusarlo.
Todos aprendían de Jesús, pero los que no aprendían nada eran los fariseos y los escribas. Y así somos nosotros. No queremos aprender nada y no queremos enseñarle a nadie. Elvi, llegó tarde, pero seguro. Ponga las pilas, Elvi. Llegué temprano. Vamos a compartir el evangelio porque YouTube no quiere compartirlo. Somos criticones, dice por aquí Jorge. Claro que sí. Así somos. Nos pasamos la vida no enseñando, sino criticando. Saludos a Lucy Cruz. Dios le bendiga a Lucy por su granito de arena. Muchas gracias. Valentina Godoy, que el Señor le bendiga, le recompense. Gracias por su granito de arena. Llegaron los fariseos y los fariseos estaban al acecho a ver qué hacía Jesús para acusarlo. ¿Cómo la ve? Cuando viene alguien a enseñarnos, cuando estamos nosotros por aprender algo, somos como los fariseos, andamos pendiente de la vida del otro para acusarlo, para señalarlo, para apuntarlo, pero no andamos pendientes de enseñar. ¿Cómo eres tú? ¿Como los fariseos? ¿Como los escribas? ¿O eres como Jesús? Si eres como los fariseos y como los escribas, que en la vida se lo pasan es criticando, murmurando, hablando del prójimo, pendiente de la vida del otro, que andamos en la vida es viendo qué hace la otra persona para señalarle, para apuntarle, para vigilarle, para decir usted hizo esto, usted no hizo esto. Somos bien críticos de la vida del otro. Por eso Jesús llegó un día a decir, ¿por qué miras la pelucita del ojo de tu hermano y no miras la viga que tienes en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que tienes en tu ojo y después le dice a tu hermano, saca el mugrecito. Los fariseos son de esta concepción. Y en la vida nos vamos a encontrar y nos vamos a convertir como ellos. Cuando no queremos enseñar, empezamos a criticar, empezamos a señalar y a apuntar. ¿Conoces alguno de esos? ¿Eres como los fariseos o eres como Jesús? ¿Eres como los escribas o eres como el Señor? Nosotros debemos cambiar esas actitudes de crítica, de señalamiento, de apuntar al otro, de ver al otro mal y empezar que cuando alguien se acerque a mí, le enseñemos la palabra de Dios. Nosotros estamos tan llenos de información, tan llenos de Dios, pero no compartimos con nadie. La otra persona cuando se acerca no le enseñamos. Es más, cuando alguien se acerca a mí es porque yo soy un requete chismoso y bien grande, bien chismoso, chismosísimo. Cuando voy para la casa de fulano, porque a ese le dicen Radio Acarigua, lo que no sabe lo averigua, y viene a informarme y entonces yo voy a decir, mire, ¿cómo va con el cuento? ¿Cómo van los vecinos? ¿Cómo va su familia? Nada, mire, es que yo tengo un compañero de trabajo que, bueno, habla más que un radio fiado y habla más de todas las personas. Radio Acarigua, lo que no sabe, ese lo averigua, todo lo conoce. Entonces yo voy para allá porque esa persona me va a decir la vida de la vida. ¿Tienen algún amigo, conocen alguna persona así? De los que saben de la vida de todos, pero no quieren enseñar nada de Dios. Así somos nosotros. Somos criticones, somos personas que nos fijamos en la vida de los demás, pero no queremos enseñar a nadie. Entonces, cuando Jesús mira esto, Jesús no lo deja quieto, hay un enfermo, Jesús da la enseñanza y viene el milagro. Cuando sucede el milagro, entonces se ponen bravos los escribas, se ponen bravos los fariseos y buscan la manera de matar a Jesús. Saludo por aquí a Gildardo Agustín, ya eres miembro del canal, bienvenido, Dios le bendiga y le acompañe. Gracias por estar con nosotros, por hacerte miembro del canal y un saludo cordial a todos los que ya son miembros del canal. Oigan, pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte allí en medio. El hombre se levantó, se puso en medio. Entonces Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió
y quedó curado. Cuando Jesús vio que lo estaban expiando, cuando Jesús vio que estaban los fariseos al acecho y querían señalarlo y apuntarlo, cuando Jesús vio que los fariseos solamente lo que hacían era criticarlo y murmurar, a él no le importó. Mire, me gusta cómo es la actitud de Jesús. Puso al enfermo en el medio y le dijo, ¿qué vamos a hacer con este hombre? ¿Le vamos a hacer un bien o le vamos a hacer un mal? Hoy es sábado. No se puede hacer trabajo, no se puede hacer nada, pero a esta persona hay que hacerle algo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los fariseos y los escribas? Porque los que son criticones delante de las personas que critican son calladitos. Pero cuando se dan la espalda, le dan la puñalada. Así son los criticones. De frente no le dicen nada. Pero cuando uno se da la espalda, le dicen de todo. Antes de venir para acá, me fui por allá para un pueblo del más allá, del más acá, y prediqué la palabra de Dios. Y nadie me dijo nada. Todo el mundo callado. Estaban utilizando el nombre de la santa para vender aguardiente y miche. Y fue y le prediqué, le dije, fariseo, mentiroso, hipócrita, eso no se hace. Nadie me dijo nada. Pero nomás salí del pueblo, se creó un chisme que el padre Marcos, esto que... Así son los fariseos, así son los criticones. Así son. Delante de la gente no dicen nada. Jesús lo llamó y le dijo, venga para acá. Traigan al enfermo, lo puso en medio. ¿Qué está permitido hacerle? ¿El bien o el mal? ¿Lo sanamos o no? ¿Salvamos la vida o no? Y los fariseos y los escribas. Jesús se quedó viéndolos. Nadie le dijo nada. Le dijo al hombre, extiende la mano, queda curado. Él la extendió y quedó curado. Y eso hizo que se pusieran bravos. Eso hizo que se enojen. Porque son guapos, los fariseos le escriban a guapos. Eran valientes. Pero le tenían miedo a la palabra de Cristo. Pero no le podían hacer nada a Jesucristo. En español, cuando ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios, sí nos van a criticar, sí nos van a murmurar, sí nos van a señalar. Pero las personas no tendrán nunca el valor, la valentía de ponerse de frente suyo para decirle cualquier barbaridad, cualquier cosa. No la tendrán. Y si lo tienen, temblarán y se asustarán. Y si lo tienen, estarán muy nerviosos. Los fariseos van a las cosas de Dios. Los fariseos se persiguen a Jesús. Los fariseos escuchan a Jesús, pero no le hacen caso. Así hay personas que no vamos a encontrar. Van por escucharnos, van por espiarnos, van por ver qué hacemos, pero se van a quedar callados. Una vez que nos vayamos, ahí sí se ponen a hablar, a criticar, a señalar, a apuntar. Bueno, en estos días escuchaba un video que decía un video que cuando Cristóbal Colón descubrió a América por allá en 1492, se reunieron todos a hablar y a criticar a Cristóbal Colón. Y lo apuntaban, lo señalaban. Y le decían, usted llegó allá a América por accidente. Usted llegó a América porque, bueno, se le perdió la embarcación. Usted es un mal piloto. Se pusieron a burlar de Cristóbal Colón. Y se pusieron a burlar y a burlar. Y Cristóbal Colón se quedó callado. Y como todos los plebeyos se burlaban y se reían de él, dijo Cristóbal Colón, traigan para acá un huevo de gallina. Agarró el huevo de gallina. Y les dijo, ¿ustedes creen que este huevo de gallina se puede colocar parado encima de una superficie plana? A ver, que uno lo intente. Agarraron, lo intentaron y el huevo se caía. No pudieron, otros partieron el huevo. Dijo Cristóbal Colón, está bien. Agarró el huevo y le partió una esquinita, la volvió plana y paró el huevo sobre la superficie. Y dijo, nosotros podíamos. Ahora es fácil porque ustedes lo han visto. Ahora lo pueden hacer porque ustedes vieron cómo se hace, pero antes no. ¿Qué significa? Que ustedes y yo, para criticar, para señalar, para apuntar a las personas, somos número uno y somos jueces implacables. Lo que hacían los fariseos con Jesús. Pero para ayudar a las personas, para tenderle la mano, no somos buenos. Había un enfermo. El enfermo nadie lo había visto. O lo habían visto, pero nadie le ayudaba. Cuando Jesús se da cuenta de que hay una vida en peligro, de que hay un enfermo, de que hay una persona a la que se le puede hacer bien,
Jesús lo llama y lo coloca en el medio. Los demás ni siquiera eso hicieron. Lo tiraban a un lado. Los enfermos los rechazaban, como todos los enfermos. Usted le es útil a las personas mientras que esté bueno y sano. Pero el día en que usted se enferme, te van a tirar, te van a abandonar. Usted le es útil a las personas mientras le sirva para algo. Pero el día en que usted no le sirva, allá en la cama te van a dejar. Cuando Jesús vio esto con el enfermo, dijo, no puede ser. Párase ahí en el medio. Colóquese en el medio. Colóquese en el medio. Y les dijo, ustedes, ¿qué pueden hacer por una persona? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida de un enfermo o dejar que se muera? ¿Y los fariseos? Agacharon la cabeza, no dijeron nada. Y Jesús se quedó viéndolos. Se quedó viéndolos. Miren cómo tiran al enfermo. Miren cómo tira al que no necesita. Miren cómo tira al que no les es útil. Le digo al enfermo, extiende la mano. Y el enfermo la extendió. Pero eso no les gustó a ellos. Ellos querían y estaban acostumbrados a ver a la persona enferma. Ellos querían ver a la persona con la necesidad. Ellos querían ver a la persona no libre de la enfermedad, sino ahí. Por eso no le hablaron de Dios. Por eso no le predicaron. Cuando ustedes y yo queramos enseñar la palabra de Dios a una persona enferma del alma que necesite, no todos verán con los mismos ojos de gratitud este hecho. No todos se alegrarán como nosotros. Los fariseos se pusieron bravos y termina el evangelio diciendo, escuche, los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Se pusieron furiosos. Pero sanó un enfermo, se pusieron furiosos. Pero ayudó a una persona con el bien, se pusieron furiosos. Pero había una persona que necesitaba y Jesús lo ayudó, se pusieron furiosos. Despertó furia al ayudar al hermano. Despertó rabia al tenderle la mano al hermano. Despertó molestia por causar una curación, por enseñar a la gente. Nosotros los cristianos debemos saber lo que dice el Papa, que debemos andando contra la corriente, que debemos nadar contra la corriente. La corriente del mundo nos lleva a ser como los escribas y fariseos, no hacer nada por el prójimo, no ayudar a nadie, a los enfermos desecharlos, botarlos y tirarlos. Pero Jesús nos enseña que a esas personas hay que enseñarle la palabra de Dios, que a esas personas hay que llevarle el evangelio. Hoy Jesús coloca en el centro a un enfermo. Yo no sé si en su casa o en su familia haya algún enfermo. Yo no sé si en su casa o en su familia haya alguna persona con dificultad. Lo que sí le puedo decir es que si hay alguien enfermo, que si hay alguien con alguna dificultad, enfermo por el alcohol, por la droga, por la prostitución, por el vicio, por una enfermedad física, necesita escuchar de Jesús. Pero usted debe ser ese samaritano que le tienda la mano, que le ayude. Usted debe ser esa persona que le diga, venga, aquí estoy yo. Usted está enfermo, yo lo voy a ayudar. Hablaba con una persona ayer y me decía, Padre, gracias porque mi hermano no quería ya nada con Dios. Tenía tiempo sin ir a la misa o a la iglesia. Y un día ayer hablamos, estaba escuchando yo la misa y como estaba el cuñado y el hermano, le pusimos volumen a la misa, al evangelio, para que lo escuchara. Le subí volumen para que mi cuñado escuchara. Y mi cuñado se puso a escuchar. No dijo ni una palabra. Y para sorpresa fue que esa persona se fue a la iglesia. Y hoy todos los días está escuchando la palabra de Dios. Y me manda mensajitos, padre. Y me dice el hermano, padre, ¿será que puedo llamar a mi hermano? Creo que es de República Dominicana. Yo no sé por allá de dónde era. Lo llamo y usted lo saluda. Yo le digo, sí, llámelo. Y estábamos ahí, lo llamó.
cuando aquel hombre me vio, me dijo lo mismo, que no escuchaba, que no sabía Dios, pero ahora está escuchando la misa, que está escuchando el Evangelio. ¡Qué bendición! Los enfermos del alma también necesitan de Dios. Los enfermos del alma necesitan escuchar la palabra de Dios, pero nosotros no queremos ser el Jesús de hoy. No queremos predicar. Queremos ser los fariseos. Queremos ser los escribas, los criticadores, los murmuradores, los chismosos, los pelearines, los que andamos metidos en todo. Pero no queremos ser ese Jesús que le demos la mano al enfermo para levantarlo. Y termino, antes de terminar, les digo, hay muchos enfermos que están en sus casas, en camillas. Colóquenle el evangelio del día. ¿Qué le cuesta a usted colocarle, agarrar el teléfono y buscar en YouTube Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvez, y darle play y dígale, mamá, escucha el Evangelio, papá, escucha el Evangelio, tío, tía, amigo, amiga, colóqueselo un ratico? ¿Por qué no lo hace? Ese enfermo necesita escuchar de Dios. Esa persona necesita escuchar de Dios. Colóquele el Evangelio, compártaselo. No deje de hacerlo. Muchos enfermos necesitan sanación y la sanación viene por escuchar a Jesús y la sanación viene por escuchar la palabra de Dios y nosotros no queremos hacerlo. Debemos tener al frente a los enfermos y ayudarlos. Saludamos por aquí a Verónica Casanova. Dice Verónica, saludos padre desde Boisidao o algo así. Primeramente Dios, viajaremos a Washington para saludarle en persona. Bueno, nos vemos en Washington. Dios mediante, pronto esta semana estaremos compartiendo en Washington la palabra de Dios. Denny, un saludo por aquí a Jenny. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense. Conclusión del Evangelio. Los fariseos están acechando a Jesús. Jesús enseña y los fariseos murmuran. ¿Quién eres tú? ¿Como Jesús, que enseñas? ¿O eres un fariseo que critica? Segunda enseñanza de este evangelio. Los enfermos necesitan escuchar a Jesús. Y ustedes y yo debemos llevarle la palabra de Dios. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Compártale. Compártale el evangelio a los enfermos para que ellos la reciban. Dice Isaac, gracias por su granito de arena. Dice Isaac, ¿qué pecados impiden comulgar? Los pecados mortales. Esos pecados impiden comulgar. Luego, el evangelio de hoy enseña, queridos hermanos, que mucha gente está enferma y está siendo desatendida. Y que la pastoral de los enfermos se necesitan, y saludo y le doy la gracia a todos los que trabajan en la iglesia con la pastoral de los enfermos. Necesitan cristianos que prediquen la palabra y que lleven la comunión a los enfermos. Si usted conoce de algún enfermo, llévele la palabra de Dios, llévele el sacerdote, llévele la palabra. Que escuche la palabra, que escuche la misa, que usted tenga tiempo y si nadie la lee, agarre y léale la palabra de Dios. Que la sanación comienza por escuchar a Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Vamos a pedirle a Dios que nos siga acompañando. Les invito después de la bendición. Ahí en YouTube están los videos Un Día con el Padre Marcos Galvez para que usted pueda observar el recorrido que estamos haciendo, las predicaciones en diferentes lugares aquí en los Estados Unidos. Ahorita nos encontramos en, ¿cómo es? Indiantown, Florida. Indiantown, Florida. Lunes, ¿mañana qué fecha es? Mañana es lunes 4, ¿no? Lunes el 5, septiembre 5, vamos a tener una predicación a las 7 de la noche en la iglesia de la Santa Cruz, Indiantown, Florida. Si hay por ahí alguno ser que quiera venir a participar, pues bueno, lo invitamos. El miércoles vamos a ir a Washington. Busca en Facebook y busca en Instagram. Ahí están las fotografías de las invitaciones donde vamos a estar. Bueno, me alegra mucho poder compartir con ustedes. Desde aquí, desde Florida, los Estados Unidos, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos acompañe. No olviden, termina el Evangelio, compártelo. De manera especial con los enfermos. Cristo quiere que los enfermos se sanen. Y este enfermo se sanó en primer lugar escuchando la palabra de Dios. Y luego vino la sanación. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el padre Marcos Galvis desde Indiantown, Florida, los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. Mañana vamos a compartir la enseñanza en vivo. Nos vemos ahí. Dios les bendiga. Gracias, Padre. Gracias. Con gusto.